Fue detenido un hombre en el caso del sicario acusado del crimen del hombre llamado el Rey de Meix. Sería quien lo contrató, quien pagó dinero por ese asesinato. El OS9 de Carabineros tiene detenida desde esta tarde a esa persona y mañana va a ser formalizada. Pablo Torres tiene toda la información. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Macarena? Buenas noches. Sí, así es justamente. Hoy se ya confirmó la detención de una persona ligada justamente a lo que fue el asesinato de el Rey de Meix. Hablamos de José Reyes Osa, el comerciante finalmente que fue asesinado en Ñuñoa el 19 de junio pasado. Por ese delito, recordemos que 3 personas fueron detenidas y formalizadas, indicados como los presuntos sicarios de este caso. Uno de ellos huyó tras una serie de escritos que derivaron en su liberación y que hoy día además está siendo investigado tanto de manera administrativa como también de manera penal. Pero concentrémonos también en la detención durante esta jornada. Esta fue confirmada por el OS9 de Carabineros durante esta tarde, a eso de las 15 horas aproximadamente, es que se habría concretado esta detención. Sin embargo, más antecedentes desde la policía uniformada no se pudieron entregar, dado que la Fiscalía Oriente, que lleva adelante la investigación del homicidio de este comerciante en la comuna de Ñuñoa, ordenó la prohibición de informar. Por eso mismo es que a través de fuentes de Chilevisión Noticias y también la información que se entregó en la formalización de los 3 sujetos indicados como los autores materiales de este asesinato, es que ya podemos tener algunos detalles. Por ejemplo, se puede confirmar ya que es un hombre chileno cercano justamente a la víctima de este homicidio ocurrido en Ñuñoa, y se habla de un socio comercial. En ese entonces se conocía la información de que era una persona muy cercana, que incluso manejaba información de sus movimientos y de su entorno familiar. Esos eran los primeros nexos y esa información es la que le habría servido para finalmente poder entregar los datos que concretaran su asesinato, por el cual se había acordado un pago de 30 millones de pesos. 4,5 millones de pesos fueron los que se pagaron finalmente por este golpe que se dio en la comuna de Ñuñoa. Incluso hablamos con representantes de Meix, justamente hablamos de los comerciantes en cuanto que buscan el desarrollo de Meix y lo importante que ha sido este golpe, porque además se entrega una tranquilidad para una comunidad que está muy afectada por la violencia en esa zona. Antes que todo, celebrar el éxito policial que se ha alcanzado. Esto demuestra que cuando las instituciones del Estado quieren hacer las cosas bien, lo pueden lograr. Es decir, es un logro. Ahora, es preocupante que en el barrio Meix se estén resolviendo las disputas comerciales o los problemas que puedan tener las personas por la vía del sicariato. Pablo, ¿la formalización de esa persona sería el día de mañana? Exactamente, según ya ha confirmado informaciones a Chilevisión Noticias, esto se daría durante la jornada de mañana en el bloque de la tarde en el Centro de Justicia. Hay que ver finalmente si se va a permitir también el acceso a los medios de comunicación para tener mayor detalle, dado que hoy día no se ha permitido entregar mayor información a la prensa, y eso también para complementar la información que se conocía durante la formalización anterior, donde ahí se confirmó finalmente esta cercanía, los nexos que mantenía y cómo también fue el modus operandi, porque además esta persona se habría contactado con otra persona de nacionalidad venezolana y es ese el que concreta finalmente la reunión con estos 3 presuntos sicarios para poder finalmente confirmar lo que fue este golpe y este asesinato que ocurrió en la comuna de Ñuñoa el 19 de junio pasado, Maca. ¿Y se trataría de alguien cercano a la víctima, de una persona que habría sido un socio comercial, es lo que se ha entregado como información hasta ahora? Exactamente, sería un socio comercial. En ese entonces se indicó a una persona cercana que incluso podía acceder al círculo íntimo familiar de la víctima de este asesinato, y hoy ya se conoce mayores detalles. También han confirmado a Chilevisión Noticias fuentes policiales que se trata de un socio comercial con una disputa con razones que todavía no han sido esclarecidas por parte del Ministerio Público. A ver si tenemos mayor información en esta formalización que se daría durante la jornada de mañana en la tarde acerca de la muerte del Rey de Meix ocurrida en Ñuñoa el 19 de junio pasado. Claro, probablemente va a ser en esa formalización en que se conozcan más detalles del móvil que lleva a esta persona, a esta supuesta contratación de sicarios y la relación que tenía con la víctima. Pablo, muchas gracias por la información. Que tengas buenas noches.
Bueno, desde la detención de estos supuestos sicarios acusados del asesinato del comerciante de Meix, la Fiscalía ya tenía identificado a quién sería el autor intelectual del crimen, ligado, como decíamos, a algunos negocios de la víctima. En la nota vamos a conocer algunos detalles de quién sería este nuevo detenido. Habría ideado y planificado el crimen que terminó con el sicariato de José Reyes, el comerciante de Meix, a quien se ve en imágenes corriendo para salvar su vida el 19 de junio pasado en Ñuñoa. Transcurridos 35 días de ese homicidio calificado, quien sería el autor intelectual del asesinato fue detenido por el departamento OS9 de Carabineros. Algo ya adelantaba el fiscal Sergio Soto tras la formalización de los 3 imputados venezolanos el 9 de julio pasado. Una persona de nacionalidad chilena que estaba vinculado a los negocios de la víctima y que a raíz de eso habría encargado darle muerte. Solamente la información que manejamos el día de hoy, que la persona que habría realizado el encargo tendría vinculación dentro del rubro en el cual se dedicaba la persona fallecida. ¿Y era cercano finalmente a esta víctima? De acuerdo a los antecedentes que existen en la carpeta fiscal, él manejaba información muy privilegiada, muy cercana, muy íntima, lo que dan cuenta que tenía acceso directo al grupo familiar, al núcleo de la persona fallecida. Siempre estuvo identificado, nos referimos a quien sería el autor intelectual del crimen, a diferencia del sicario prófugo, que era un fantasma para la justicia y las policías chilenas, ya que no se podía asociar su identidad real al nombre que usaba por esos días en nuestro país. Estaba posicionado como uno de los extranjeros que llegó a Ñuñoa a secuestrar inicialmente al empresario, pero que por un mal cálculo debieron ejecutar en el mismo lugar, ya que por la envergadura física de la víctima no lo pudieron subir al pequeño auto en el que se movían. Pero Alberto Carlos Mejía ya había sido un cliente frecuente en distintas comisarías de Santiago el año 2022, siendo su primer delito en Las Condes, sorprendido con un cuchillo junto a otro menor. 2 meses después, un delito violento lo tendría como protagonista, esta vez asaltando como jauría a un grupo de universitarios en Santiago Centro. En esos días, y según consta el parte policial, se tomaron sus huellas, pero no arrojaron ningún registro. Para evitar casos como este, la Fiscalía de Arica realizó una alianza estratégica con el Registro Civil de esa región el año 2022, en donde un oficial de esa oficina pública toma las huellas dactilares de los imputados extranjeros irregulares en los tribunales luego de la audiencia para tener una base de datos y de esta forma cotejarlas con futuros hechos que revistan carácter de delito. En el caso del registro civil es una fotografía y es también las huellas. Es como cuando uno saca carnet de identidad, si se le asigna un RUT provisorio en aquel momento. O sea, un empadronamiento. Por lo tanto, claro, hay certeza. Y eso independiente del nombre que esté dando, porque lo que va a dar la identidad de esa persona son las huellas, es su fotografía y no su nombre. Y además garantizamos que las huellas que se tomen, al ser realizadas por un funcionario del registro civil, son inmediatamente de calidad. En cuanto a la fuga del sicario, su red de protección ya fue interrogada. A la hora de distinguir penalmente entre personas que ayudaron al prófugo sabiendo que había sido dejado en prisión preventiva la noche anterior, se podría desprender una responsabilidad como encubridores. Pero no sería el caso de Mauricio, el taxista, que lo llevó sin saber quién era Alberto Carlos Mejía. Si es que la persona, claro, participa, colabora, pero sin saber en qué está involucrada esta persona, no tiene responsabilidad penal. Es un testigo en este caso, no tienes que tener el conocimiento exacto de la manera en que ocurrió, pero sí el conocimiento de la participación en el delito. Y si eso es así, si la tía estaba en ese conocimiento y le facilitó medios para la huida, dinero por ejemplo, puede perfectamente ser perseguida como encubridora del delito de homicidio. Se espera que este jueves se formalice el presunto autor intelectual de este homicidio calificado, mientras sigue la búsqueda internacional del sicario Alberto Carlos Mejía.